gobierna. Oh, cantamos aleluya a nuestro Rey. Cantamos aleluya a nuestro Rey. Cantamos aleluya a nuestro Rey. Cantamos aleluya. Cantamos aleluya a nuestro Rey. Cantamos aleluya a nuestro Rey. Cantamos aleluya a nuestro Rey. Cantamos aleluya, aleluya. El cielo gobierna. El cielo gobierna. El cielo gobierna. Oh, el cielo gobierna. El cielo gobierna. Oh, el cielo gobierna. Oh, el cielo gobierna. Oh, el cielo gobierna en mí. Oh. Hola, buenas noches hermanos. Bienvenidos a todos a esta transmisión. Vamos a dar inicio a lo que el Señor puso en este día para compartir con todos ustedes. Hola, un saludo a todos. Gracias a Dios por este tiempo que nos permite estar juntos a través de esta transmisión. Y bueno, un gusto poder saludarles a todos los que están ahí enfrente de su dispositivo, cualquiera que este sea. Vamos a seguir meditando un poco acerca del tema que traemos. Y bueno, esta es la segunda parte de lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón acerca de este tema que le pusimos, el reino de Dios o el reino de los cielos. Y vamos a ver esta parte y vamos a ver qué la palabra del Señor nos trae en esta ocasión. Sin duda, ¿verdad? Terminábamos la semana pasada, pues orando, ¿verdad? Que el reino de los cielos venga, no solo a esta sociedad, a este mundo, sino a nuestra propia vida, a toda nuestra familia, ¿verdad? Y esa es la oración que hacíamos. Y bueno, ese es el anhelo de todo corazón del creyente. Debe haber ese anhelo de que el reino de Dios establezca, porque solamente así van a cambiar las cosas. De otra manera, las cosas seguirán desequilibrándose cada día. Y bueno, parte de lo que veíamos la semana pasada, o la vez primera de este tema, decíamos que el reino de Dios no es una religión, sino una nación dirigida por un rey, con un sistema de gobierno que es una monarquía y no una democracia. Es parte de lo que veíamos. Y según el diccionario, vemos que monarquía, y vamos a ver la palabra monarquía, dice, según el diccionario español, dice que monarquía es una organización del Estado en la que la jefatura y representación suprema son ejercidas por una persona que, a título de rey, ha recibido el poder por vía hereditaria y puede transmitirlo del mismo modo. Esto dice el diccionario acerca de lo que es la monarquía. Y decíamos, bueno, nosotros conocemos muy poco acerca de estos términos, ya que en nuestro país, México lindo y querido, y en este lado del mundo, pues no se mencionan estos términos, ¿verdad? Pero a través de lo que hemos leído y visto de otros países, de otros reinos, ¿verdad? Principalmente en la antigüedad se manejaba todo este tipo de lenguajes, ¿no? Acerca de
reyes, de regiones, ¿no? Que eran gobernadas por monarcas, por una persona que tenía el poder en uno solo, ¿no? Entonces, bueno, quiero que veamos también el término monarquía. Según el griego dice, proviene del griego monos, uno, y arkein, que significa mandar, guiar o gobernar. Entonces, este término monarquía quiere decir gobierno de uno solo, o donde uno solo gobierna. Y bueno, aquí se me atravesaba otra palabra acerca de también de que se entreteje y son una sola, y es la teocracia. Según el término griego, dice la teocracia su raíz es de la palabra teos, que es Dios, y kratos, que es gobierno o poder. Esto quiere decir la teocracia, gobierno de Dios o el poder de Dios. Entonces, esto es un poco del significado de estos términos, que para que nosotros podamos un poquito, cuando vayamos a la escritura, relacionar qué quiere decir la teocracia, qué quiere decir la monarquía, de qué estamos hablando cuando hablamos de un monarca, de qué estamos hablando cuando hablamos de un gobierno divino, ¿no? El reino de los cielos habla acerca de un Dios soberano. Y la escritura, bueno, principalmente los salmos, ¿verdad?, tiene mucho acerca de esta forma de ver a Dios como un Dios soberano, como un rey soberano, hacedor de todas las cosas. ¿Quién le puso este título? Él mismo se lo adjudicó porque él creó todas las cosas, ¿no? Nadie lo creó a él creó todo y él se adjudicó y se puso este nombre, soberano, el gran yo soy, el poderoso de Israel, pero también dice que él es el rey de reyes. Y bueno, es un poco para empaparnos un poco de lo que es reino de Dios, para que podamos un poco entender qué es, de qué está hablando o de qué nos está hablando cuando habla acerca del reino de Dios. Decíamos la semana o la vez pasada, decíamos que como desconocemos estos términos, entonces cuando estamos escuchando a Jesús hablando acerca del reino de los cielos, pues no se nos abre el panorama tanto porque desconocemos y vivimos en una democracia. Entonces tenemos limitado el conocimiento de qué se trataba este asunto del reino de Dios. Y bueno, también la definición decíamos del reino de Dios es, según el diccionario bíblico, lo resume como morada en que se goza de la presencia de Dios. También de esto hablábamos. Y mencionábamos Génesis, el capítulo 1, ¿verdad? Donde creo que es parte del 2. También donde vemos el reino de Dios en su apogeo, pero en su más perfecta manifestación, exactamente, el reino de Dios. En el capítulo 1 de ahí, bueno, las cosas se descompusieron muy feo, ¿no? Pero veíamos esto en Génesis. Después, bueno, vamos a estar, solo lo mencionamos, este relato del pueblo de Israel, pero hoy vamos a leer allá en 1 de Samuel capítulo 8 y vamos a ver este relato, todo el capítulo, acerca del rechazo del gobierno de Dios del pueblo de Israel. Vamos a estarlo leyendo, por favor. 1 de Samuel 8 dice: Cuando Samuel entró en años, puso a sus hijos como gobernadores de Israel, con sede en Beerseba. El hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías, pero ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre, sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Le dijeron: Tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo.
Mejor darnos un rey que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones. Cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó. Entonces se puso a orar al Señor, pero el Señor le dijo: hazle caso al pueblo en todo lo que te diga. En realidad no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy. Me han abandonado para servir a otros dioses. Así que hazles caso, pero adviérteles claramente de cómo el rey va a gobernarlos. Samuel comunicó entonces el mensaje del Señor a la gente que le estaba pidiendo un rey. Les explicó: así es como el rey va a gobernarlos. Les quitará a sus hijos para que se hagan cargo de los carros militares y de la caballería, y para que le abran paso al carro real. Los hará comandantes y capitanes, y los pondrá a labrar y a cosechar, y a fabricar armamentos y pertrechos. También les quitará a sus hijas para emplearlas como perfumistas, cocineras y panaderas. Se apoderará de sus mejores campos, viñedos y olivares, y se los dará a sus ministros. Y a ustedes les exigirá una 10ª parte de sus cosechas y vendimias para entregárselas a sus funcionarios y ministros. Además, les quitará a sus criados y criadas, y sus mejores bueyes y asnos, de manera que trabajen para él. Les exigirá una 10ª parte de sus rebaños, y ustedes mismos les servirán como esclavos. Cuando llegue aquel día, clamarán por causa del rey que hayan escogido, pero el Señor no les responderá. El pueblo, sin embargo, no le hizo caso a Samuel, sino que protestó: de ninguna manera, queremos un rey que nos gobierne. Así seremos como las otras naciones, con un rey que nos gobierne y que marche al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra. Después de oír lo que el pueblo quería, Samuel se lo comunicó al Señor. Hazles caso, respondió el Señor, dales un rey. Entonces Samuel les dijo a los israelitas: regresen a sus pueblos. Tremendo, ¿verdad? Un relato muy tremendo. Ya veíamos que Dios venía empeñándose en gobernar al pueblo. Dice que ahí menciona que desde que salieron de Egipto, Dios había intentado gobernarles, había intentado él ser su Señor, e incluso les dijo: ustedes son mi pueblo escogido, ustedes van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Pero ellos no quisieron, y definitivamente cuando piden el rey, ya tenían un rey. En realidad, nuestro Dios a través de los profetas estaba gobernando al pueblo, les decía qué hacer, les decía cómo guiarse. Pero ellos no querían así, ellos querían, dice, un pueblo como los demás, como las demás naciones. Y estas palabras fueron su propia caída, ¿no? Porque perdieron el reino de Dios. Y bueno, aquí pasó lo mismo que pasó en Edén, ¿no? Con Adán y Eva, ¿no? Entonces, también en Lamentaciones 5:16, voy a leerlo, dice: pobres de nosotros, decían los israelitas, pobres de nosotros, por el pecado perdimos el reino. Y era una verdad que estaban padeciendo. Ahora ya padecían, ya tenían al rey que querían, ya tenían un rey como las demás naciones, pero ahora el rey que tenían era un rey malo. Ya no, tenían lo que querían. Y entonces ahora exclaman esto y dicen: pobres de nosotros, por el pecado perdimos el reino. Y recuerden que el pecado es apartamiento, apartarse de Dios, estar alejados de Dios. Ese es el pecado. Bueno, y de ahí la Escritura nos da una y otra vez ese deseo de parte de Dios de recuperar el reino para el ser humano, de poder entregar otra vez el reino al ser humano y poder gobernar con rectitud a las naciones. Lo exclama el salmista, ya después viene el salmista y con el salmista David
que era un hombre conforme al corazón de Dios, se trajo un poco de paz y un poco de ese reino que todos anhelamos, ¿no? De ese reino de un bienestar, una prosperidad, una vida de Edén, ¿sí? Donde la presencia de Dios se había otra vez instalado en el pueblo y el pueblo gozaba de paz. Ajá, se miraba. Entonces, este rey David recibe la promesa, la gran promesa de Dios de que en su descendencia siempre habría y que nacería, aparte la gran promesa que era que en esa descendencia, de esa descendencia nacería el rey, que traería un reino que permanece para siempre, ¿sí? Entonces, ese reino que inconmovible, ahí donde fue dada la promesa al rey David de que el pueblo un día tendría un reino inconmovible. Y bueno, esto nos lleva a ver, ¿verdad? Que lo que mirábamos la vez pasada acerca de Mateo y todo Marcos, todos mencionan un poco acerca del reino de Dios en las palabras de nuestro Señor Jesús. Cuando Jesús entra a realizar su ministerio en la tierra y en esta región de Jerusalén, lo primero que hace es hablar acerca del reino de Dios. Y no solo hablar, también a manifestar ese reino a través de la justicia y a través de los milagros, el poder que ese reino traía, ¿no? Entonces, veíamos a Jesús en varias lecturas, párrafos bíblicos de Mateo, acerca de cómo Jesús se presenta ante el pueblo y les dice, el anuncio que les traigo, la nueva noticia que les traigo es que el reino de los cielos entre ustedes ha llegado. Pero ahora queremos tomar otra parte donde están, bueno, me llamó mucho la atención porque un día el reino le fue dado a Adán y le dijo, sojuzga, gobierna. Y después se perdió. Después Dios a través de reyes, a través de profetas, a través de jueces, Dios quiso dar otra vez ese gobierno al pueblo. No se pudo, el corazón del ser humano era de continuo el mal, ¿no? Y de esta manera entonces rechazaban el gobierno de Dios. Entonces, pero como Dios se había propuesto dar el reino a la raza humana, entonces ahora quiero que vayamos a Mateo 13:10 y vamos a ver lo que dice esta lectura en palabras del Señor Jesús. Mateo 13:10 y 11. Dice, los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué les hablas a la gente en parábolas? A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Vamos a leer también el 16 y 17, que dice así, pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Bueno, esta es en la versión NBI, ahora la voy a leer en la Reina Valera 60. Dice, entonces, acercándose los discípulos les dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. También la voy a leer en la Biblia Católica, que dice así, los discípulos se acercaron y preguntaron a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? Jesús les respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Dichosos los ojos de ustedes que ven, dichosos los oídos de ustedes que oyen. Yo se los digo, muchos profetas y muchas personas santas ansiaron ver lo que ustedes están viendo y no lo vieron. Desearon oír lo que ustedes están oyendo y no lo oyeron. Así es, estas son las palabras de Jesús hablándole a sus discípulos. Dice que a la gente le hablaba en parábolas
y a sus discípulos les explicaba las parábolas y decía que los discípulos le decían, pero ¿por qué no les explicas a ellos? Y dice, no, porque es a ustedes a quienes es entregado el reino. Y me llamó la atención porque entonces llegó un día ya, llegó el día tan anhelado, el día tan esperado, el día que muchos, bueno, y principalmente la nación de Israel y sus dirigentes no pudieron ver, que el gran día prometido por el Señor de entregar otra vez el reino a la raza humana y poder dar ese bienestar, esa presencia que el reino tiene como singular característica, ¿no? Que es la presencia de Dios entre los hombres, el gobierno de Dios entre los hombres, pero su presencia entre nosotros, ¿no? Y no lo pudieron ver. Y Jesús les habla a sus discípulos aquí en corto, ¿no? Aquí en corto, y les dice, es a ustedes a quienes se les da a conocer el reino. Principalmente porque sabemos que los discípulos creyeron en Él, creyeron en su mensaje y reconocieron que venían de parte de Dios, reconocieron que Él era el enviado de Dios y creyeron a ese mensaje. Y bueno, al creer, bueno, que tuvieron la bienaventuranza y el privilegio, dicen, ¿no?, de poder escuchar lo que aquellos hombres anhelaban oír en aquel tiempo cuando se les prometió y no les llegó. Y en este tiempo los discípulos y bueno, aquellos que hemos creído desde entonces, se nos ha dado y se nos ha entregado ese reino. Lo más común, bueno, quiero que veamos esto, lo más común que se entiende de esta lectura y que se ha entendido a través de, bueno, 2000 años y más, es que el reino de Dios es un gobierno único, celestial, que regirá en toda la tierra después del Armagedón, cuando todas las personas malvadas hayan sido destruidas. Y sí es cierto, así dice la Escritura. Pero, bueno, y aparte el rey de este reino es Jesucristo, de acuerdo con el pacto que hizo Dios con David. Es muy cierto y es una verdad. Sin embargo, como no hemos entendido las palabras de Jesús acerca del reino, entonces pensamos que el reino viene y va a haber un reino milenial y la Escritura habla de ello con mucho detalle y es cierto. Sin embargo, cuando Jesús dijo el reino de Dios entre ustedes está, es que estaba presente ahí en él y que en realidad no es que se fuera a manifestar en aquel tiempo solamente, sino que empezaba a manifestarse desde ahora en prodigios, milagros, maravillas. Por eso nuestro Señor Jesús dijo, y mayores cosas que estas verán y harán, porque yo voy al Padre. Pero el reino se quedaría entre nosotros a través de su presencia y a través del Espíritu Santo. Pero esta forma de pensar y esta manera de pensar de que viene un reino en el futuro, y lo creemos muy bien y lo esperamos, nos ha cegado a la realidad que Jesús nos trajo en ese momento, hace 2000 años y un poquito más, de que el reino de los cielos en ese momento estaba presente, hacía presencia, también venía, dice, y se metía violentamente a un reino malvado, a un reino de injusticia, a un reino donde no había paz. Y se mete con tanta violencia el reino de Jesucristo, bueno, de tal manera que decíamos la vez pasada, nadie le entendía. Nadie le entendía, esa sociedad, incluso hasta hoy esta sociedad no entienden el reino de Dios. Y las palabras de Jesús se quedaron muy lejos de la realidad y de aquello que Jesús quería que viviéramos desde ese momento. Y era la presencia del Rey entre nosotros. Y la presencia de ese reino en toda su dimensión, porque dice que traía paz, traía liberación, traía libertad al cautivo, traía tantas cosas, ¿no? Y desde ese momento la gente empezó a disfrutar el reino de Dios. Entonces,
este ha sido nuestro problema. Busca, por favor, vamos a buscar allá en Daniel 2:44. Y aquí Daniel nos habla acerca de la promesa de un reino. Y efectivamente, cuando Dios le da a Nabucodonosor este sueño donde Dios le muestra los reinos, ¿no? Y que al fin venía un reino donde golpearía todos los reinos y todos los reinos se vendrían abajo y solo quedaría un reino, ¿no? Entonces, por favor, léeme. Es Daniel 2:44. En los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos. Así es. Entonces, no toda, pero parte de la promesa se cumple en Jesús, ya que uno de los mayores reinos es el reino de las tinieblas y vino a ser destruido, definitivamente fue destruido por Jesús. Dice que al marchar en un desfile triunfal llevó toda nuestra condenación, todo nuestro pecado y así destruyó las fuerzas y los poderes de Satanás que ejercía sobre nosotros, sobre la raza humana. Y entonces se establece a través de Jesús en los discípulos este reino y es entregado este reino, un reino de paz, un reino no de violencia en espadas, sino un reino de paz, de perdón, de justicia, ¿no? Donde ya no es diente por diente, ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Sino que es perdona 70 veces 7. Es un reino que no es entendido incluso hasta este tiempo, ¿no? Bueno, seguimos esperando un reino milenial, ¿no? Pero en realidad el reino de los cielos está presente aquí y ahora. Y a esto quiero que lo veamos. Vamos a mirarlo ahorita con un párrafo que vamos a estar leyendo. Y una de las preguntas que nos introduce a este párrafo es: ¿cómo nos hacemos ciudadanos de este reino, el reino de los cielos? Y bueno, vamos a estar mirando cómo nos hacemos ciudadanos de este reino. Decíamos la vez pasada que en este reino o en un reino no se compra una ciudadanía o no se puede comprar una ciudadanía o arreglar papeles para vivir en un reino. En realidad en un reino se nace, ¿no? Naciste en este reino, tú perteneces a este reino. Y no es como en un país, ¿no? Que puedes comprar tu ciudadanía o puedes dar algo para recibir esa ciudadanía. En este reino no, en este reino o en un reino se nace ciudadano, ¿sí? Entonces vamos a estar mirando y a este tema se refirió nuestro Señor Jesucristo cuando habla con Nicodemo y vamos a ver qué nos está diciendo aquí. Bueno, dice, es Juan 3, dice: había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez al vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Así es. Voy a estar leyendo también, esa fue la NBI, voy a estar leyendo también la Biblia Católica, que dice así, Juan 3, 1 al 5. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. Fue este donde Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar las señales que tú realizas si Dios no está con él. Jesús le respondió:
en verdad te digo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo, ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús, en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Vamos a estar leyendo también la Biblia en la versión de la Reina Valera 1602, que dice así, Juan 3, del 1 al 5, y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y díjole, Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no fuere Dios con él. Respondió Jesús y díjole, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces nuestra pregunta era, ¿cómo podemos entrar? ¿Cómo podemos o cómo nos hacemos ciudadanos de este reino, el reino de Dios? Porque ya Jesús ya dio todo el anuncio, ¿no? Ya tenemos el anuncio de Jesús. La buena noticia es que ahora nos es entregado el reino de Dios y es traído de parte de Dios con Jesús y entregado a la raza humana. Ahora vamos a ver cómo hacemos para hacernos ciudadanos de ese reino. Entonces, según las palabras de Jesús y la plática que tenía con Nicodemo, dice que debemos nacer en este reino. Es el único medio por el cual podemos participar de la ciudadanía de este reino, y es a través de nacer de nuevo. Y bueno, en esta parte queremos ver y recomendar, ¿no? También, en primera, ver que los que hemos nacido de nuevo y los que hemos experimentado este nuevo nacimiento, hemos experimentado de verdad el hecho de que somos nuevas personas. Pero también la recomendación de aquel que no ha nacido de nuevo pueda nacer de nuevo. Dice que es nacer de lo alto, dice Jesús. Dice, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. El que no nazca de lo alto. Y luego dice, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, nacer en el reino de Dios, dice que es nacer de arriba o nacer del cielo o venir del cielo, venir de Dios o nacer del espíritu. Entonces, esta parte donde Jesús nos dice cómo podemos entrar al reino de los cielos es muy sencilla. Tienes que nacer otra vez. Y bueno, una de las cosas que experimentamos cuando decidimos, y bueno, aquí quiero comentar, ¿verdad? Cuando uno quiere entrar al reino de Dios o quiere uno nacer de nuevo o entrar a esta ciudadanía, bueno, tiene uno que hacer una acción de lealtad, ¿no? A esa ciudadanía, ¿no? Creo que es un reconocimiento, ¿no? De que vamos a entrar al reino de los cielos. Y es esa ciudadanía que tenemos ahora la que nos lleva a ver el reino de Dios. El hecho de que los que hayamos ya nacido de nuevo, hemos experimentado este reino. Y de esta queremos hablar un poco, creo que cada uno de ustedes, así como nosotros, lo ha experimentado. Cada creyente, todo aquel que ha nacido de nuevo, ha experimentado de una o de otra manera el reino de Dios, en toda su dimensión. En este caso, dice que venía con autoridad para liberar al cautivo, para sanar endemoniados, y bueno, a muchos se nos sacaron muchos demonios, ¿no?
y a muchos se nos liberó de las cadenas, ¿no? Cadenas, ligaduras y tantas cosas, ¿no? Algunos de enfermedades. Y experimentamos el reino de Dios en toda su plenitud. Decíamos que también el reino de Dios se ejerce en todos los ámbitos, ¿no? En todos los sistemas, ¿no? Educativo, financiero, de hogar, de familia, o sea, en todo lo, trabajo, en todos los ámbitos de una sociedad, de este mundo, es que se manifiesta el reino de los cielos. Y cada uno lo ha experimentado en su momento y en su dimensión. Sí, recordaba yo, yo decía, bueno, ahora sí que la primera vez que yo pude sentir el reino de Dios que ya estaba en mi vida fue en una ocasión, bueno, recién convertida, recién nacida de nuevo, bueno, en cuestión de finanzas, ¿no? Nosotros teníamos pues muchas deudas, ¿no? Y no sabíamos cómo pagarlas. Sabíamos cómo el mundo nos había enseñado a salir de las deudas, pide aquí, tapa aquí, pide allá y tapa el otro hoyo, ¿no? Haciendo hoyos y nunca era una cadenita. Pero cuando nosotros experimentamos el reino de Dios en nuestra vida, nos dieron una palabra, ahora sí que así de rápido, ¿no? Les voy a comentar para no serlo tan largo. Nos dijeron, ¿cuánto dinero tienen? Dijimos, tanto. Bueno, van a meter ese dinero en un sobre, se lo van a llevar a la persona que le deben y esa persona les va a decir, muere la cuenta. Cuando nosotros nos dijeron eso, sí, al momento dijimos, ¿será? Pero decidimos obedecer lo que esa persona nos estaba diciendo de parte de Dios, porque así lo creímos, que era de parte de Dios lo que estábamos recibiendo, no era la persona que se lo estaba inventando, ¿no? Entonces así lo hicimos, cerramos el sobre, se lo llevamos a la persona, llegamos a su casa, nos pasó a su sala, nos sentamos, se puso el sobre en la pierna y lo único que nos dijo, queda saldada la cuenta. Y nosotros así de, no puede ser. No era ni la cuarta parte de lo que le debíamos al Señor, ¿no? Pero ahí vimos cómo el reino de Dios se manifestó en él también, porque le habló a este hombre, ¿no? O sea, tocó su corazón sin duda, porque pues era una persona, un prestamista, o sea, ¿cuándo te va a condonar los intereses, no? Dijimos, no, sí, o sea, esto es de Dios, y ahí fue la primera vez que, o sea, recién convertidos, pudimos experimentar el reino de Dios en nuestras vidas y muchas otras cosas que nos podríamos pasar toda la noche, ¿no? Platicando. Así es. Y como decía, cada uno de ustedes también lo ha experimentado, decía yo, en una o en otra dimensión. Y también he experimentado cómo el reino de Dios, cuando usted nació de nuevo y nació en esa ciudadanía, usted y nosotros experimentamos el reino de Dios y empezamos a mirar cosas que se fueron solucionando, cosas que fueron aconteciendo en nuestra vida de una manera que no era de este reino, que no era de este mundo. Sobrenaturales para este mundo, naturales para el reino en el que estábamos o en el que habíamos nacido ahora, de acuerdo a la ciudadanía que teníamos, ¿no? Entonces, en esta parte a mí me llama la atención y me impacta que la iglesia de Jesucristo o que los ciudadanos del reino de los cielos no estemos experimentando este poder, esta ciudadanía. La tenemos, el reino se nos fue entregado, Jesús fue muy claro, se nos entregó el reino, dice, sojuzguen otra vez, gobiernen. Y como decíamos, bueno, nosotros, parte de lo que veíamos ahorita era que la monarquía en el reino de los cielos viene a ser un paralelo o un igual a la teocracia, o sea, es lo mismo que la teocracia. La escritura está escrita, pero desde una teocracia. Y decíamos que la teocracia es donde Dios gobierna. No es que se lo inventaron seres humanos, es Dios trayendo su gobierno o diciendo qué es lo que se debe hacer
y plasmándose ahí en la escritura, ¿no? Por eso creemos que proviene de Dios. Pero la iglesia en este tiempo no ha experimentado el reino de Dios, no en su totalidad. Lo hemos experimentado en parte al ser salvos, al haber nacido de nuevo, pero no hemos entendido que nacimos en otro reino. Fuimos sacados, dice la escritura, fuimos sacados del reino de las tinieblas y fuimos trasladados al reino de Dios. Hubo un traslado, hubo un nacimiento en el reino de Dios y ahora somos ciudadanos del reino de Dios, de la familia real. Y entonces ahora estamos en otro reino, donde nos regimos por otras leyes. Lamentablemente en este tiempo vemos con mucha tristeza cómo la iglesia no experimenta la manifestación de este reino a causa de que se ha vivido en una democracia. La iglesia está viviendo en un gobierno democrático. Y esa no es la manera en la que debe vivir la iglesia como ciudadanos del reino de los cielos. Somos una nueva nación, somos un nuevo pueblo, un nuevo reino, y somos gobernados por un soberano, por un rey soberano, donde ejerce la autoridad está sobre él y nadie le aconseja. Nadie le aconseja. Entonces, de repente el Señor nos dice algo a través de su espíritu, a través de otra persona, a través del pastor, a través de nuestros hijos, a través usa cualquier cosa y nos habla y nos da una indicación puntual y nosotros ¿sabe cómo respondemos? No, parece muy loco, mejor lo voy a hacer así. Me parece que esto está más cuerdo. Y entonces empezamos a usar nuestra democracia. Y esta es una realidad de la iglesia en este tiempo, tristemente lo digo, es una realidad que nos lleva que es solamente una evidencia de que no hemos entendido el reino de los cielos. Y entonces tenemos opción a opinar y a decir cómo hacer las cosas, porque decimos es que queremos hacerla como lo hacen los demás. Como pueblo de Israel, ¿no? Queremos un rey que nos gobierne como las demás naciones. En realidad así lo estamos haciendo. Aunque ya nos fue entregado el reino, nosotros una y otra vez a través de nuestras decisiones de no ser gobernados por Dios, rechazamos ese gobierno, rechazamos esa dirección. Y lamentablemente la iglesia en este tiempo, como en todos los tiempos, el pueblo que quiso ser dirigido por Dios no está siendo dirigido por Dios, no está gozando de ese reinado, de ese gobierno, de paz, de justicia, porque pedimos justicia de fuera, pero la justicia no está afuera, la justicia está en el reino de los cielos. Y pedimos justicia a las autoridades y pedimos justicia al mundo. El mundo es injusto. Pero el reinado que nos fue presentado a través de Jesús, el gobierno que nos fue presentado, lo hemos rechazado una y otra vez. Al decir, yo tengo una mejor idea, mejor le voy a hacer así. Es que mi familia dice que es así. Es que la escuela, los maestros dicen que debe ser así. Y no nos estamos dando cuenta que no pertenecemos más a esta sociedad. Pertenecemos a una nueva creación. Y bueno, con esto no quiero que nos lamentemos, pero sí que reconozcamos que tenemos un rey, reino que nos fue dado y tenemos una ciudadanía a través del nuevo nacimiento. Démonos cuenta, iglesia, que tenemos una ciudadanía y ahora en esta ciudadanía hay un régimen monárquico o un régimen de monarquía, un régimen teocrático, donde Dios manda, gobierna, da órdenes, ¿sí?
las cuales nosotros como ciudadanos debemos seguir para que nos vaya bien, para que gocemos de la plenitud de ese reino en esta tierra, no en el venidero, aunque vamos a tener un reino venidero, pero en este tiempo nosotros podemos disfrutar de ese bienestar de ese reino aquí y ahora, ¿no? Entonces, con esto quiero que vayamos yendo al final de esta parte y vamos a estar leyendo allá en Efesios 2:1 y bueno, vamos a continuar con esto, pero en esta parte vamos a dejarla aquí en este párrafo. Quiero que vayan mirando y quiero que lo vayan subrayando algunas cosas. ¿Está en qué? Efesios 2:1. Vamos a ver todo el capítulo. Efesios 2:1. La voy a leer en la Biblia latinoamericana. Voy a ir muy despacio para que puedan ir mirando y yo les voy a decir qué parte van a subrayar. Dice, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente o la época de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados, por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Quiero que encierren este párrafo, dice el 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Por tanto, dice el 11, recuerden que en otro tiempo ustedes los gentiles en la carne, que son llamados sin circuncisión, por la tal llamada circuncisión hecha en la carne por manos humanas, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía o de la comunidad de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Aquí también quiero que subrayen, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en él mismo de los dos un nuevo hombre, un nuevo Adán, una nueva creación, estableciendo así la paz, dice el 15, ¿no? Subrayen ese. Dice el 16, y para reconciliar con Dios a los dos en un pueblo, en un cuerpo, por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella. Perdóneme que se me fue. Habiendo dado muerte en ella a la enemistad, dice el 17, y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu.
Dice el 19, así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, dice este párrafo que Él hizo a través de Jesús. Dios vino a hacer una nueva creación, un nuevo hombre, y nos hizo un nuevo Adán. El primer Adán, dice, nos trajo el pecado, pero el segundo Adán nos trajo la reconciliación y nos trajo también el poder disfrutar de este reino. Fue el anuncio del Señor Jesucristo, y quiero que aquí dejemos esta parte de la enseñanza, pero sí que nos demos cuenta que tenemos un reino inconmovible, no que vamos a tener, lo tenemos, está aquí ahora y lo podemos vivir. Y quiero que vayamos otra vez y así damos terminación a este tiempo y vamos a dar gracias a Dios y vamos a leer otra vez la oración de nuestro Señor Jesús, y vamos con esto a decirle al Señor que su reino se establezca. Ya lo decíamos en que venga el reino de Dios a este mundo, pero también a nuestras vidas, a nuestra familia, a nuestras generaciones, a nuestra sociedad, y que el reino de Dios se establezca en este tiempo. Entonces vamos a estar leyendo, es el Mateo capítulo 6, verso del 7 y 8 parece. Dice así: cuando ustedes oren, no usen muchas palabras como hacen los que no conocen verdaderamente a Dios. Ellos creen que porque hablan mucho, Dios les va a hacer más caso. No los imiten, porque Dios nuestro Padre sabe lo que ustedes necesitan aún antes de que se lo pidan. Dice el 9, ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, que todos reconozcan que tú eres el verdadero Dios. Ven y sé nuestro único Rey, que todos los que viven en la tierra te obedezcan como te obedecen los que están en el cielo. Esta es la Biblia lenguaje actual, y quiero leerlo otra vez. Dice: ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, que todos reconozcan que tú eres el verdadero Dios. Ven y sé nuestro único Rey, que todos los que viven en la tierra te obedezcan como te obedecen los que están en el cielo. Entonces así pedimos al Padre que su reino se establezca, y oramos para que el reino de Dios se establezca en esta tierra. Gracias, Padre, te damos por la manifestación de tu reino en este tiempo, Señor. Creo que cada uno de mis hermanos, Señor, lo ha vivido, lo ha experimentado, Señor. Cada uno de los que hemos conocido y nacido en este reino, Señor, hemos experimentado, Padre, que verdaderamente tus palabras fueron ciertas y que este reino, Señor, ha iniciado, y que nuestra vida, Señor, ha sido conmovida, Señor, y ha sido impactada por este reino, Padre. Gracias te damos, Señor, porque has hecho una nueva creación, Señor, porque nos has dado, Señor, el privilegio, Padre, como tus mismas palabras nos decían. Ustedes han visto lo que otros anhelaron ver y no vieron, y se quedaron con la esperanza, con la promesa de que lo verían, y no lo vieron. Y nosotros, Señor, hemos experimentado, no solamente lo hemos visto, sino que lo hemos experimentado, Señor, este reino y en toda su magnitud, Padre. Pido, Señor, que tu iglesia, Padre, y cada uno de aquellos que hemos nacido en este reino, Señor, tengamos una sola mente, un solo pensar, Señor, un solo deseo, y es que venga a nosotros tu reino.
Que venga a nosotros tu gobierno, Señor, que se manifieste tu soberanía, Señor, en nuestras vidas, Padre, en nuestras familias, en nuestro hogar, Padre, en todas las decisiones que tomamos, Señor. Tu gobierno, Señor, se manifiesta en nuestras vidas, Padre, para que de esta manera el mundo, Señor, pueda ver también y pueda anhelar, Señor, también este reino. Señor, te damos gracias por el gozo que tenemos, Señor, de ser partícipes de este reino en esta tierra, Padre. Gracias, Señor, te damos, porque sabemos, Señor, que luchamos contra un reino enemigo, Padre, y es el reino de Satanás, el cual ya está vencido, Señor. Pero sabemos, Señor, que intenta, Señor, levantarse y tomar autoridad y no la tiene, Señor. Gracias porque tus hijos sabemos, Señor, que tú nos has dado este reino, nos has devuelto este reino, Señor, y tomamos, Señor, posesión de él, Padre. Que tu palabra, Señor, venga a instalarse en nuestros corazones y que tu iglesia pueda, Señor, entender, Señor, en sus corazones, Padre, y ser revelada esta palabra, Señor, y saber, Señor, y conocer que el reino de los cielos está aquí ahora, Señor, y quiere gobernarnos, quiere mandarnos, quiere dirigirnos, quiere experimentemos en todo su esplendor este reino. Padre, te damos gracias, tú como el soberano, como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores. Padre, te damos gracias y bendecimos tu nombre, Señor, y te reconocemos como el único Dios en nuestras vidas, Señor, como el que manda, Señor, y gobierna en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te alabamos, Padre. Amén. Bueno, y es como damos por terminado el día de hoy lo que el Señor tenía para nuestra vida. Y pues saludos a todos los que están viéndonos y que dispusieron su corazón para escuchar lo que el día de hoy tratamos de impartirles, darles lo que el Señor nos dio para que se los diéramos a ustedes, ¿no? Y yo sé que tienen su corazón dispuesto para todo esto que el día de hoy escucharon. Y pues saludos a todos los que nos están viendo y pues que tengan una excelente noche. Gracias. Nos vemos. grite
aleluya. Cantamos aleluya a nuestro Rey. Cantamos aleluya a nuestro Rey. Cantamos aleluya a nuestro Rey. Cantamos aleluya, aleluya. El cielo gobierna. El cielo gobierna. El cielo gobierna. Oh, el cielo gobierna. El cielo gobierna.